Literatosis, un programa hecho por y para los enfermos de literatura. Paso todo el día pensando en vos. Nos encontramos Maximiliano Martín, Sergio Pizziruso, Eddie Galván en los controles y quien les habla, Noelia Torres. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a vos que nos estás escuchando. Hoy vamos a hablar de Raúl Zurita. Bueno, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá para hablar de Raúl Zurita, este poeta chileno nacido en el 50 en Santiago de Chile. ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poquito sobre la vida de Zurita para después entrar en su poesía? Bueno, me parece bien. Sergio, Perfecto. Bueno, ¿querés arrancar? dale. Bueno, tiene una infancia, digamos, muy ligada con la abuela, ¿no? Que lo acerca mucho a la literatura. La abuela Tana, la abuela italiana. La abuela italiana. Que tiene un dato curioso o una infancia curiosa por el hecho de que pasó obviamente carencias económicas, pero tuvo mucho acceso a la cultura en general, digamos. Claro. Esta abuela italiana que le leía a Dante, digamos, como si fueran cuentos de terror o cuentos, ¿no? Creo que sí, como cuentos de terror, aparte, y que después se cuenta que en realidad era poesía, digamos. Marcado a fuego por la poesía desde la infancia, entonces. Nada, es el primer dato, decir, bueno, pobreza económica, pero una riqueza Cultural, digamos. Bueno, ¿y ese habrá sido el primer acercamiento a la poesía? No, hay una entrevista que él dio a Ezequiel, esperen que busco el apellido, Seidenberg. No te podías acordar fácil el apellido, seguro. Donde Seidenberg le pregunta cómo empezó a leer poesía. ¿Fue un descubrimiento o un gusto adquirido? Y él le responde, bueno, yo empecé a leer poesía porque un amigo de barrio que tenía 11 o 12 años, que era un malvado desgarrador, un pésimo estudiante, que se trenzaba a puñetes todos los días, leía poesía y recitaba a Rubén Darío de memoria. No lo veo hace 50 años y sé que el rumbo de su vida ha sido totalmente distinto, pero por años tuve una sensación de culpa respecto a él. Tenía una intensidad, una fiereza, una pasión, una rebeldía que me hicieron sentir que el poeta era él. Cuando me vi ya en la universidad escribiendo, sentí que le había robado algo y que estaba ocupando un lugar que debía haber ocupado él. Se llamaba Mauricio Gamboa. Hay una escena que no puedo olvidar. Él era del sur y llegó a Santiago con su madre a los 9 o 10 años, cuando sus padres se separaron. Él vivía hablando de su papá, mientras le rompía los dientes a otro muchacho, cuando recitaba los poemas, vivía hablando maravillas de su papá, que lo llevaría de vuelta al sur a andar a caballo y que lo vendría a buscar el próximo fin de semana. Nunca se apareció hasta que una vez sí lo hizo. Mauricio estaba con nosotros y de pronto lo vio. Su papá abrió los brazos como para abrazarlo y se cayó. Lo intentó nuevamente y volvió a caerse. Estaba borracho como una cuba. Qué bueno. Inicio o qué fascinación por la poesía que tuvo Zurita. Sí, la verdad que bastante raro, no se me hubiese ocurrido nunca que por una situación así haya... Pero quizás hay que ver la fascinación que él tuvo con la imagen del chico, no sé, Y creo que hay algo en esta génesis que cuenta Zurita, que tiene que ver con su propia poesía, que es la de poner el cuerpo, digamos. Porque acá lo que vemos es a un joven que pone el cuerpo, le pone cuerpo al poema y al mismo tiempo violencia, digamos. Este tipo que le rompe los dientes a un niño y recita a Rubén Darío. Es la violencia, que lo tiene marcado desde el vamos, eso sí, ya lo hemos visto, con el resentimiento de la abuela, que contaba por ahí que estaba siempre quejándose del país, de estar ahí en ese lugar. El norte de Italia era mejor. Ahora, claro,
ahora de lo que lo que representa con este chico y la rudeza misma, y bueno, y después con lo que termina siendo parte de su vida de lo ya consabido. Como en una entrevista él cuenta que lo condujo a la poesía del dolor, a la creación de la poesía. Digamos. Sí, hay una cita interesante donde él va a decir que el arte sale por la herida, digamos. Y que, es una frase que él va a repetir en varias entrevistas y en un documental que hicieron hace poco, hace unos años, en Verás no ver, que son poemas que él fue escribiendo sobre los paisajes. Él va a decir, o sea, vos, el arte sale por la herida, pero tampoco podés andar buscando el sufrimiento, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque si buscas el sufrimiento lo vas a encontrar y al final no vas a escribir ni un puto poema. Claro. Porque la poesía sale por una herida, pero no sale porque se busca sufrimiento, se busca experimentarlo, etcétera, ¿no? Pero no habría poesía si no hay herida. Claro, si no hay pero yo sufrimiento. creo que es algo más azaroso, no se busca, digamos. Él va a decir, Sí, obvio. yo empecé a escribir poesía, pero no quería escribir poesía, yo quería conseguir un trabajo. Ya estaba desocupado, la estaba pasando re mal. Y lo que quería en realidad era conseguir, no sé, limpiar auto, hacer algo para poder vivir, porque tenía hijos, después se separa de su mujer, no sé. Sí, Él necesitaba urgentemente laburar, subsistir, y en esa desesperación empieza a imaginar poemas escritos en el cielo, que después lo va a llevar adelante. Antes de entrar en eso, tenemos que nombrar que hay 3 libros importantes en Zurita, que uno es Purgatorio, que es del año, del año 79. Sí, del 79, Anteparaíso del 82. Y La Vida Nueva del 94. ¿No? Sí, Exactamente, del 94. Pero para un segundito, yo quería recordar un poco con lo que estábamos hablando hace unos segundos antes de empezar, que Sergio había comentado. ¿Te acordás? Cuando salió el primer libro, él, digamos, tenía prohibido el ingreso a las librerías. ¿Por qué? Estaba fichado. Porque robaba libros caros de no sé si de anatomía, arquitectura, arquitectura, medicina, entonces él iba y robaba y los vendía. Y los vendía, y con eso subsistió un par de años. Pero después, cuando salió su primer libro, tenía prohibida la entrada directamente a todas las librerías. Era el arreglo para no ir en cana, porque si no... Tal cual, ese era el arreglo. Si no iba preso. Que por otro lado, hay que decir que él estudió ingeniería, digamos. Exactamente. Más por presión de la familia que por búsqueda propia, digamos. Y en esos años de formación, él va a conocer a alguien muy importante para su poesía, como fue Juan Luis Martínez. Que era su cuñado, aparte. Que fue su cuñado, él se casó con la hermana. Juan Luis Martínez, que es un poeta muy importante de Chile, que en algún momento le dedicaremos un programa, pero no también viene al hace caso. intervenciones. O sea, la influencia que genera Martínez en Zurita tiene que ver con eso, salir de los límites del libro, o sea, ir hacia otros soportes. Bien, y a raíz de eso se mete en el colectivo Zurita de lo que eran todas estas de las intervenciones artísticas, del movimiento y demás. Creo que en el 79 también fue cuando él entra en lo que se llama CADA, que sería el colectivo de acciones de artes, ¿cómo era? No, sí, colectivos de acciones de arte. Colectivo de acciones de arte. Sí, donde hacían intervenciones, exactamente. Bien. No sé cuál sería la conexión. Yo creo que Zurita lo dice también en una entrevista sobre Juan Luis Martínez, que él salió del autismo de las palabras, va a decir una parte. Qué fuerte. Ir hacia el límite de las cosas. Entonces Martínez va a experimentar en otros soportes y es más que un poeta, porque es un artista plástico, etc. Sí. Es como una totalidad, pero bueno, hoy no hablamos de Juan Luis Martínez, hablaremos en otro momento, hoy hablamos de Raúl Zurita.